atrapalho, dignifica, é assim que nos explica o que da falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só perdido. Bienvenidos a bordo. Empezamos hoy con una mecánica nueva, con la inestimable colaboración, aunque carísima, de Edgar Maíjar, con quien vamos a dialogar brevemente sobre la derivación política que yo le veo a estas nuevas medidas que tomó el gobierno. No me refiero a la de los precios, sino a lo que tomó el Banco Central. A tu juicio, el tema político, ¿en qué incide? En nada. ¿En nada? A mí me da la impresión de que si logran, digamos, aquietar el dólar... o por Mentira, lo menos, no van a poder. ¿No van a poder? No. Mirá, Bueno, hoy perdón. con todo el impulso de las medidas, Sí. el dólar, y tuvieron que subir las LELIQ. ¿Cuánto más aguanta? Esto lo hablaba con un entrevistado tuyo, próximo entrevistado recién. ¿Cuánto más aguanta, Roberto, una economía con estas tasas de interés? Bueno, la economía es otra cuestión. No, Estábamos pero hablando pegan la política. El tema del dólar. Para mí, el episodio del dólar de hoy, la contención y posiblemente, digamos, cierta estabilidad. ¿Vos crees? Sí, creo. Yo no. Bueno, que está se bien, anote. a que se anote, después pasen la factura ustedes y lo castigan a él como merece, le bajamos el sueldo. Va a estar por una sola vez, no se preocupe. Yo creo que hay un componente muy importante. La suprime a Vidal con todo el fantasma de que Vidal podía ser candidata del PRO o de Cambiemos. Es decir, porque esto en 30 días se puede desbordar, pero ya 30 días estamos con la presentación de los candidatos. El dólar se va a la banda superior, la van a tener que ir a defender ahí, hay que ver cuántos días aguantan. Tienen el apoyo del fondo, ese es el problema. Se van a cargar al fondo también. Pero perdón, ese es tu problema, porque no, el no. fondo lo hace no para generar un problema, supongo. No, nosotros estamos generando un problema al fondo. Ahora te digo, el problema de Vidal, igual, es la Casa Rosada. Son los pasillos de la Casa Rosada donde dicen, la verdad que María Eugenia haría mejor rol que Mauricio. Ese es el problema. Bueno, pero lo cierto es que esa, digamos, la provisión de esa información tiene asidero en la medida que haya inestabilidad, que se dispare la inflación como se dispara, que pasen infinidad de acontecimientos negativos y que simultáneamente suba el dólar. Ahora, si el dólar no tiene movimientos bruscos durante un tiempo, me parece que la eventualidad de que Vidal pueda ser candidata está terminada. Yo creo que la candidatura de Vidal puede ser que esté terminada por otros motivos. Pero, Roberto, en la calle, en el GBA, que tanto le preocupa a Jaime Durán Barba, no hay un mango. Y no va a haber un mango aunque el dólar se clave. Y la gente, creo que eso la saca porque vos le decís, no, está bien, pero el dólar está calmo. Y la gente tiene que ir a comprar la carne y si no la compra en el mercado central no está al precio. Faltan cosas en los supermercados. Esta mañana aparecieron nuevas marcas de leche para eludir los acuerdos de precios. Yo veo que al gobierno se le va de las manos. Bueno, si se le va de las manos, vos ves, ya eso lo vamos a hablar con Martín Redrado, que va a estar en el programa. Y vamos a tener también a un protagonista de algo que ocurrió hoy a la tarde, que es la reunión de Labaña con Pichetto y una serie de dirigentes bonaerenses en las cuales se habló, creo, sobre la fórmula Labaña-Pichetto. A Pichetto es al que le pregunté, Miguel, ¿y esta tasa cuánto te crees? Perdón, si me vas a arruinar el reportaje que voy a dar después. No, está bien. Bueno, sigamos. Lo vamos a tener a Pichetto acá y nos dirá cuánto de cierto es esto, en qué categoría ubica la envergadura de la campaña de Labaña y de él mismo. Porque no nos olvidemos que Pichetto, la última vez que estuvo acá, era candidato a presidente. Ahora no sé si sigue siendo candidato a presidente o realmente está la posibilidad de que vaya de vice de Labaña. ¿Y qué pasa con Schiaretti? Schiaretti, mirá, Schiaretti
Yo creo que la gente que rodea a Schiaretti creía que un gran triunfo en Córdoba lo catapultaba y a la escena nacional. El problema de Schiaretti es que tiene una situación futura de salud que va a tener que resolver vinculada al sistema cardiovascular. Pero perdón, el problema de salud que tiene, ¿lo va a tener en Córdoba o si es candidato a presidente? No. El problema es que tiene que hacer un posoperatorio. Me parece que está corrido de la campaña. ¿Lo tiene que hacer el posoperatorio si es gobernador de Córdoba? Sí. A mí la impresión que me da en el caso de Schiaretti que lo que se va a convertir es en un gran elector. Gran elector. Pero digamos, candidato no, porque hacerse elegir para gobernador de Córdoba, que es una provincia importante, y digamos a los 15 días decir que se presenta como candidato... No te lo perdonan más. Hablando de Córdoba... la hija de la Sota que no se dedicaba a la política, me parece que se va a empezar a dedicar a la política. Bueno, algunos decían que podía ser compañera de Labaña también, porque Labaña está muy sujeto a la decisión que va a tomar Schiaretti. Pero vos decís la que es concejal. No sé, eso es pero, sobre las hijas, sobre la cantidad de hijas de la Sota, no tengo información. Pero hay muchos comentarios por la actuación de Candelaria, que era la que se dedicaba al periodismo, en la defensa de la memoria de su padre en los canales de televisión, y algunos del PJ han comenzado a decirle por qué no repensás y dejás el periodismo, total, para eso está García. Viste, que cubre todo. Claro, esa es la gran ventaja que tienen los que ven este programa. Hablando de este programa, no vamos a verlo el video porque lo vio todo el mundo. ¿Viste el video que hizo Boyano del Titanic? Muy comentado. Muy comentado, ¿no? Ahora, al margen de si es de la escuela de Chicago, si es un gran economista, si entiende de la finanza, ¿sabés qué es lo que sabe hacer bien Boyano? Fiestas. Supongo que eso también, pero Boyano es un gran cantante. En las fiestas canta. Bueno, ya sabías. Por eso tenemos un desafío pendiente, que lo vamos a traer un día a Milei para que baile y a Boyano para que cante. Espectacular. Pasamos de la música y las festividades a la salud. Hablamos del caso Schiaretti. ¿Y sabes algo de este momento tan importante por el cual Claudio Bonadío ahora se va a tomar unos meses de licencia por cuestiones médicas? Mira, a mí lo que me decían que estaba esperando algunas noticias que por ahí no eran tan halagüeñas del tema de... Perdóname, de D'Alessio. No sabes. ¿No? Así que no sabes. ¿También entonces, está complicado de salud? No dije que esté complicado. Sé que va a volver después, pero... Sí, vuelve. Es una subrogancia de Casanello. Vuelve porque es peronista, aparte. Los peronistas siempre vuelven. Tiene temas pendientes con la señora. Sí, no, claro. Bueno, hoy le quiso sacar, o le quiere sacar los derechos de autor. Pobre Cristina, no va a tener ingresos. Él no se quiere jubilar sin antes dirimir esa cuestión. El problema es qué pasa si ella es candidata y todo lo demás, ¿no? Bueno, se supone que la justicia es independiente. ¿De dónde? ¿De quién? No sé. Los de independientes dan para todo, ¿no? ¿Cómo se nota que sos hincha de Racing? Sí, vos sabés que ayer en un programa de televisión, la verdad no lo vi, por eso no doy el nombre porque no sé cuál fue el programa, Peña dijo que el problema de la Argentina es político, no es económico. Exacto. Ahora, tenés inestabilidad con el dólar, tenés alta inflación, tenés el riesgo país más alto del mundo, tenés tasas de interés absolutamente imposibles. ¿No tiene un problema económico la Argentina o Peña ve otra película? Peña ve otra película, porque él interpreta, no te olvides que él protege de alguna manera a Duhovne. El acuerdo con el fondo pasa por Duhovne Peña. Él no se va a suicidar diciendo el plan económico que nosotros estamos haciendo no sirve, no funca, la inflación sigue para arriba, no levanta la economía. Entonces va al otro terreno, el de los políticos, porque no te olvides que la gente de Cambiemos cree que no se dedica a la política.
O sea, los políticos son los otros. Eso era otra época, sí, ¿no? Marcos sigue en esa historia. ¿Ah, sí? Ah, Hablando sobre el tema de inflación y que seguramente vamos a hablar luego con Redrado, este mes, que se conocerán los datos el próximo mes, empezó a ponerse fuerte otra vez. sí. No sé si será 4,7, pero no va a ser menos de 4. Y lo vamos a conocer bien avanzado el mes próximo, a mediados. Y después, hasta que se conozca el otro número, vamos a llegar con una tasa de inflación entre 3 y 4, más allá de que baje luego, pero el conocimiento va a ser pocos días antes de la presentación de las listas. ¿Cómo va a afectar esto para el tema de la presentación de las listas? Terrible. Antes que nada, el mejor indicador anticipado de inflación lo tiene uno de los hijos de Cavallo que se dedica a eso. Sí. Y tiene todo online. Bueno, él se dedica precios. a los supermercados, ¿no? Exacto, pero tiene buena medición. Viene arriba de 4. Y va a pegar en la medida que no se cumple lo que el gobierno prometió. El gobierno prometió que íbamos a soportar una recesión intensa a cambio de que iba a bajar la inflación. Y la recesión llegó. ¿Y cómo te vestís? Vos fijate lo que pasó en Santa Fe. Fíjate en Santa Fe. Cambiemos ahora, se aferra a decir, no, nosotros vamos a ayudar a que Bonfatti sea el ganador para que no Es gane lo que el están peronismo. haciendo en todas las provincias. Sí, pero En realidad han ayudado a todos los gobernadores económicamente, porque en general las provincias no tienen los problemas económicos que tiene Macri. Por lo tanto hay como una especie de mixtura entre Cambiemos y el gobernador de turno. ¿le podés preguntar a Pichetto cómo viene la mano con Lifchitz? Entre él y Lifchitz, la No, candidatura, ¿no? me parece que Labaña, Lifchitz y Pichetto participan de un espacio en formación. Pero por supuesto, de un frente. Y está también Stolbizer. Y entonces nos cierra lo del gobierno. Eso de que nosotros vamos a ayudar a que Bonfatti, que van a ayudar, ¿entendés? Se le mezclan los tantos. Y hablando de todo el... Perdóname, la tenés que invitar a Granata uno de estos días, que fue la sorpresa electoral ayer en Santa Fe. Bueno, después me lo anoto. Después haceme la lista de la gente que tengo que invitar al programa. Sacó más votos que Giustiniani. Entonces, ¿me vas a hacer la lista Sí, después? sí. Así no me equivoco. Hay ¿no? un cantante de cumbia que ganó en la capital de Santa Fe. ¿Cómo se llama? ¿Vos no trajiste el disco? Se llama Marcos. Igualito al jefe de gabinete. Edgar, como estas elecciones dan para mucho, y antes de hacerte alguna pregunta sobre Cristina, hay dos personajes que están en la superficie repentinamente. Uno que también publicó un libro, que en general no le han dado demasiada importancia, que es Scioli. Que él dice que va contra todo el que se presente y contra Cristina. Pero que su relación con Cristina es divina, como lo fue siempre. Lo que pasa es que los muchachos de la Cámpora en los últimos tiempos le hicieron la oreja a Cristina y entonces ella media se malquistó con él. Como en alguna medida uno se hacía preguntas sobre las declaraciones de Peña, también estas de Scioli son insólitas, porque a Scioli le sacaron el despacho que tenía en la presidencia en tiempos de Kirchner. Cristina lo maltrató en el Senado infinidad de veces. La persiguieron a la mujer, le pusieron la FIP cuando no era la FIP, le hicieron de todo. Y viene a decir que ahora son los de la Cámpora los que influyen sobre ella. Está intentando construir un relato para explicar su regreso al Instituto Patria. No es fácil para él. Pero él nunca se fue de ahí. Pero de alguna manera la derrota de alguna manera tuvo que ver con gente que se encuentra ahí. Tiene que construir ¿Vos alguna... sabés que esa era la sede de Sergio Massa? ¿Dónde está el Instituto Patria? Exacto, tuvo No oficinas sabía. ahí, tuvo oficinas ahí. Sergio Massa, después no sé cómo se las trasladaron a... Siempre hay gente donante de oficinas. Vos me decís que Massa y... No, eso y te iba a Cristina- preguntar. ¿Con quién va Massa? ¿Con Cristina o va con Labaña? A mí me parece que va a ir por el que primero se acerque.
porque él se acerca a Labaña, pero... Bueno, él según dicen, está molesto con Labaña. Los egos son impresionantes. No, pero más que egos. Él lo que dice que durante 4 años o no sé cuánto estuvo solventando un equipo de trabajo de Labaña, convencido, porque según dicen, algo de esto Labaña le dijo, de que él no iba a ser candidato presidencial, razón por la cual lo tenía como propio. Y ahora de repente esa plata fue mal invertida y él termina siendo, digamos, un hombre confrontado con Labaña. Digo 2 cosas. Una es que tanto Urtubey como Massa creían que Labaña se agotaba en 30 días. Textual esto, yo lo he escuchado, en 30 días se termina Labaña. Ya pasaron 60 y el tema de Labaña, algunos dicen no termina de levantar, pero no terminó. Ese es un problema. Y el otro problema es que hay muchos colaboradores de Massa, y esto se vio en una reunión que hizo con los legisladores bonaerenses y gente de los municipios, que quieren el acuerdo con Cristina. Quieren el acuerdo con... Se lo piden. A pesar de haberse hecho famosos por estar en contra de Cristina. Sí. El lunes pasado dije que por ahí Eduardo Duhalde se postulaba para la gobernación de la provincia de Buenos Aires con Labaña, porque no tienen otro. ¿Sabes algo? Algunos dicen... Perdón. Algunos dicen... Fue un expresidente. No. Algunos que estuvieron en reuniones en San Vicente le ven más un amague que una convicción. ¿Te puedo despedir? Sí. Deberías hablar con Maskin sobre ese tema porque estuvo en una de las reuniones. Bueno, voy a seguir los consejos, voy a traer a la gente que pide Edgar. Hoy, mientras tanto, vamos a tener a los que yo convoco, porque esto es una intromisión indebida. Pero igual le agradecemos la presencia, la gentileza de habernos aportado algún dato, y los invito a verlo a Miguel Ángel Pichetto. Después de la reunión que hubo hace unas horas nomás con Roberto Labaña. Va a haber un documento, va a ser compañero de fórmula de Labaña, va a ser algo diferente a lo que mucha gente entiende después de lo que fue su viaje a los Estados Unidos, donde en una semana parece que aprendió todo lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en el sector financiero. Algunas dudas tenemos, pero bueno, se las vamos a plantear a él. Les recuerdo, Pichetto, después Martín Redrado y por último Abel Pose. A ver si Abel Pose, ahora que tiene una compañera de gremio como escritor, nos habla del libro de Cristina de Kirchner. En un minuto volvemos. Vos sabés, Miguel, que yo hoy ahora te veo un poco distinto, pero te vi ayer en el programa con Jabrowski, sí. Y en general te veo inteligente el periodista. Sí, bueno, te veo medio exhausto, cansado, como harto y hasta enojado. ¿Es una visión equivocada o...? Sí. ¿Sí? ¿Estás pleno de optimismo? No tengo una mirada tan pesimista de la Argentina. O de vos mismo, digo, porque tropezándote con las paredes. A veces uno siente agobio, te debe pasar a vos también en la vida del periodismo. Pero mi mirada de la Argentina es esperanzada. Yo creo que la Argentina tiene destino. No es el destino oscuro del espacio del conurbano. La Argentina es potente, tiene producción agropecuaria, tiene industria, tiene gas y petróleo, tiene minería. El otro día leía que la minería es el 4º insumo en exportaciones y todavía ni siquiera está desarrollada. Creo que la Argentina puede salir. Ahora, estamos en procesos económicos turbulentos, complejos, pero la Argentina tiene Supongo destino. Que cuando decís ese rincón oscuro bonaerense no es descalificatorio. No, para nada. Lo que digo es que hay una realidad. En ese espacio de sectores donde la pobreza está consolidada, estructurada, en donde el plan funciona como el único mecanismo, donde la esperanza del trabajo no existe, y en donde hay una masa de millones de personas que están ahí. Cuando la Argentina tiene otros lugares en una estructura social muy ordenada. Cuando vos pasas Cañuelas y vas hacia el sur y te encontrás con todo lo que es el desarrollo agropecuario, digamos lo que es Olavarría, Trequelauquen, Bahía Blanca,
el sur argentino, vos te encontrás con que la gente se levanta a la mañana y va a trabajar, tiene un proyecto de vida. Y los intendentes no suelen ser peronistas. Hay de todo. Bueno, pero digamos, hay compañeros que son muy buenos. Sí, hay algunos, sí, pero me refiero, digo, para hacer una caracterización. No, yo no tengo tampoco una descalificación sobre la gente que gobierna, que tiene una realidad compleja. Bueno, en aborda todos los días una realidad de demanda y de presión, diría, insostenible para el Estado municipal. Así que hay que entenderlos también, la lógica, cómo funciona. El conurbano tiene códigos propios, tiene... Además, todo el que viene a la Argentina, pobre, de afuera, sí, de los países limítrofes, va al conurbano, que hace una sumatoria de pobres de pobreza extrema, con presión sobre la vivienda, sobre el terreno, sobre los planes, sobre el AUH. Te van a volver a acusar. No, estoy describiendo realidades. No les gusta la realidad a la gente que nos mira, pero esa es la realidad. El problema es cuando no se quiere aceptar la realidad. Estoy describiendo, no estoy descalificando. Yo tendría una política migratoria diferente, digamos, trataría de distribuir a la gente que viene a la Argentina a trabajar, buena gente que viene a trabajar, a buscar un destino en este país, en función de las realidades económicas y las demandas laborales. En el sur, en el petróleo hay trabajo, ahí hay que ir. En el norte, en la minería, hay trabajo. Como se alocaba antes como a la se gente. hacía antes, en 1920, 19, en el siglo XX, la Argentina distribuía, incluso desde el Hotel de los Inmigrantes acá en Retiro, y decía, bueno, en tal lado hace falta un carpintero. A ver, y ahí iba la gente. Bueno, otro proceso cultural, sí, también, otra historia. De eso, antes de preguntarte... Pero no es el tema central de esta charla, seguramente. Por eso te iba a preguntar. Vos la última vez que viniste como candidato a presidente. Ahora estás como compañero... Sigo siéndolo, pero estoy trabajando para articular el espacio de Alternativa Federal. Y lo que te dije en ese momento, que yo estoy dispuesto a construir en el diálogo y en el consenso. Y que Alternativa Federal sea una opción de poder en serio, Roberto. No una epopeya fugaz e intrascendente que no tenga un correlato en la proximidad del poder. La verdad que no me interesa a esta altura del partido. Ahora, vos si tuviera que correrme, lo haría en función de una construcción común y de un objetivo común. Yo no estoy acá planteando ninguna candidatura. Yo hice mi lanzamiento en un momento para hacer un esquema disruptivo. Porque todos los muchachos estaban en zona de confort, digamos, estaban todos tranquilos. Lo único que estaba consolidado en la política argentina era el actual presidente, porque gobierna y porque tiene el partido presidencial, que es el más potente de los partidos, y la señora expresidenta como opositora. Eso era lo que estaba. Hoy hay una opción distinta. Esa opción... ¿De cuándo depende? ¿Cómo se construirá? Bueno, de lo que hagamos todos. ¿Él va de candidato? Todavía no lo ha definido. Hoy está un poquito grande para tardar tanto. Bueno, hay un tiempo que es el tiempo digamos, todavía hay un plazo para presentarse al proceso de las primarias. Bueno, hay un diálogo que está en construcción con otros sectores de la vida pública, digamos, el socialismo, el radicalismo, parte del radicalismo. Y hoy estuvimos reunidos con el peronismo, porque un proyecto político en la Argentina sin que tenga una parte importante del peronismo o una parte del peronismo es poco posible. Diría que es difícil gobernar después. Ahora, el peronismo normalmente son nombres. Uno sabe, bueno, que Labaña está, curiosamente, está muy bien con los gremios y curiosamente dice que está a favor de una reforma laboral. No, lo que ha sostenido diálogos con prácticamente la mayoría de los gremios argentinos que ven en Roberto Labaña una figura importante. Lo que siempre hemos dicho desde este espacio es que reformas se pueden hacer en la medida que haya un acuerdo económico-social, en la medida que los sectores empresarios y trabajadores se sienten. Y este gobierno lo intentó y lo hizo bien en la actividad petrolera. En Vaca Muerta hizo un acuerdo de competitividad realmente importante para crecer en el empleo. Miguel, en Vaca Muerta lo que hicieron fue bajar los salarios. Con la promesa de que si les iba bien, después lo compensaban. Te agrego un invitado más a la lista. Invítalo a Guillermo Pereira, un gran sindicalista argentino, secretario del gremio petrolero. Bueno, ahora lo vas a ir a visitar con Labaña. Voy a ir con Labaña porque además también vamos a ir a ver la inversión que ha hecho un gran empresario nacional y la única multinacional de Argentina, que es Techín.
que ha puesto más de 2.500 millones de dólares demostrándole a los inversores internacionales que hay un argentino que pone plata. Y para validar esa versión... No, lo procesan por lavado de dinero. No, eso está en los diarios. Para validar Es un país extraordinario. A validar el rumor de que Labaña es candidato de Techín. No, vamos a ir a Vaca Muerta a ver el complejo. Solamente el 2,5% está en producción. Vamos a ir a ver el desarrollo de otras empresas de YPF, de empresas americanas que están en Vaca Muerta. Vamos a ir a visitar el complejo y vamos a ir a visitar lo que verdaderamente constituye una política de Estado, en donde la comenzó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 y la continuó este gobierno. Y hay que continuarlo en el tiempo. ¿Vaca Muerta? Sí, claro. Es una política de Estado. O sea que vos le reconocés... Yo le reconozco lo que tengo que no reconocer. No, yo reconozco que el gobierno de... Bueno, perdón, es muy importante tu presencia para hablar de otras cosas, pero otro día sobre el origen y la propiedad intelectual del desarrollo de Vaca Muerta no es de Cristina de Kirchner, por más que ella se reconozca y el señor Galucio diga que es el capitán... No, yo no digo que hayan descubierto Vaca Muerta. No, tampoco digo yo digo un tema de descubrimiento. Yo digo que se pusieron en marcha las inversiones. El acuerdo con Chevron es un acuerdo que le costó... que incluso fue un acuerdo reservado. Ya vino después de cierta película, ¿no? Pero se puso en marcha. Bueno, Cristina te agradece eso. No, pero no quiero que me agradezcas nada. Yo no quiero que vuelva a la presidencia. Lo que digo es que la historia hay que escribirla de acuerdo a datos reales. Hasta el 2012 Vaca Muerta no existía. Pero bueno, no discutamos eso. Lo que te quiero decir es que sí, vamos a ir, porque esa es la Argentina potencia. Como vamos a ir a INVAP, donde está la ciencia, la tecnología, en Bariloche con CONEA. Porque esa es la Argentina luminosa, no la Argentina oscura de la estadística de los pobres, que todo el mundo habla de los pobres, de los planes. O sea que embarrarte nada. Yo, claro que me embarro, y voy al conurbano. Lo que digo es que hay que cambiar la lógica, Roberto. Todo el mundo habla de los pobres, algunos se benefician con los pobres, y con los planes, muchos. Hay una multinacional de la pobreza, en donde la plata se distribuye alegremente. Y lo que digo es que la única manera de que los pobres dejen de ser pobres es generando empleo y poniendo un proyecto productivo en marcha. Esto es lo que digo. Que no conozco a nadie que haya salido de la pobreza con un plan. Esto es lo que sostengo y lo vengo diciendo. Y que muchos de tus colegas hablan de los pobres porque construyen además la ideología del pobrismo. Está bien, pero eso está reforzado por los estudios de las universidades, está reforzado por las encuestas. Por la UCA y por todos los muchachos que hablan, y todos los años aumentan uno más, y sí, un punto más, un punto y medio más. Vos solo entraste en el tema del peronismo. ¿Qué falta en el peronismo? ¿Alguna definición de algún otro candidato? ¿Algo en la provincia de Buenos Aires? Hay una figura de la cual hablabas con Edgar en el anticipo del programa, que para mí es clave y que es una figura de una centralidad y además uno de los constructores de Alternativa Federal, que es el gobernador de Córdoba, Juan Echariti, que va a tener un triunfo desolador, conmovedor, va a ser importante, contundente. Va a haber un gran triunfo electoral del peronismo en Córdoba. Es cierto que la pericia de los adversarios no es muy buena. Han dividido el ejército antes de la gran batalla. Bueno, el resultado está cantado, pero es un hombre de fuste, de importancia, en orden a las definiciones, y yo comparto que puede ser el gran decidor, el gran elector, el que ponga el dedo y diga... No sé si va a poner el dedo, pero lo que él diga va a ser gravitante en el espacio federal del peronismo. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Y vamos a tener un candidato, Alternativa Federal va a tener un candidato. Pero bueno, ¿puede ser Duhalde o puede ser Randazzo? Puede ser una figura, lo que hay que analizar. Vos estás ahí adentro. Pero sí, claro. Y Randazzo hoy tuvo una charla con Roberto también, y esto es lo que se ha publicado, y me parece que es una figura interesante que tiene que volver al escenario de la política. Y el aporte de hombres como Duhalde, como los dirigentes sindicales, es muy importante también. Para construir un proyecto de gobierno que pueda ser sostenido en el tiempo y que requiere además de grandes decisiones que yo las defino de tipo estructural. El déficit público, el gasto, la estructura del gasto en la Argentina, las reformas importantes, que hay que hacerlas en el marco de acuerdos empresarios, sindicales, sentarnos en la mesa.
una experiencia parecida a la que fue la salida de la crisis del 2001-2002. Cuando vos hablas de alternativa federal, pones en el mismo paquete a Labaña, vos, Massa, Urtubey y algunos gobernadores y eventualmente Schiaretti. Eventualmente no, Schiaretti es fundador. fue el que casi un elemento fundante de alternativa. Ahora, uno nota demasiados litigios ahí adentro. Bueno, por eso me parece importante la construcción del diálogo y del consenso, la posibilidad de que podamos acordar en esta propuesta y ver si podemos hacer la síntesis de las candidaturas. A mí me parece que ese es un primer esfuerzo que tenemos que hacer. Y fijar, incluso hasta en el caso de que eventualmente pudiera haber primarias, tiene que haber reglas. Es muy importante darle solidez y certeza al proyecto político y acordar sobre el programa, sobre las propuestas. Hay un documento que está dando vuelta, que tiene 10 puntos, que ha sido trabajado fuertemente por Roberto. Por lo menos me podés decir los títulos de esos 10 puntos. Los títulos Dame tienen que alguno. ver, sí, cómo no, tienen que ver con lo que te comentaba, digamos, cómo se cambia un proceso de decadencia, de pérdida de empleo, generando, digamos, un modelo productivo. Salir de, digamos, de este esquema financiero de tasas de interés que hace imposible la posibilidad de invertir en la Argentina. Ese esquema te lo dio la persona que te presta la plata, el Fondo Monetario. Sí, el Fondo Monetario determinó una serie de condicionalidades. Ahora, también es cierto, y vos mencionaste un tema muy importante. ¿Es uno solo? No, un tema importante respecto al escenario financiero, donde vos dijiste que el gobierno puede llegar a controlar el dólar. Yo creo que si el Banco Central recupera instrumentos y herramientas para intervenir en el mercado, puede contener. Y creo que sería bueno que lo haga. Creo que es la volatilidad y que el dólar siga creciendo. Es probable que se vaya sobre la banda más alta. Sí, claro. Pero lo importante es que no la supere. Y lo importante es que puedan contener, porque en cada proceso de aumento del dólar se está jugando con la gente, con la inflación. Y entonces esperemos que lo haga. Mi viaje en Estados Unidos no es que yo descubrí Estados Unidos. Yo tengo una relación y un diálogo además con muchos economistas que tienen una mirada sobre la Argentina. Y también tengo contacto con fondos de inversión que cuando vienen al país piden hablar conmigo porque soy el presidente bloque del Senado. Y porque en Estados Unidos ser senador tiene cierta otra característica relevancia, que no la tenemos nosotros acá, que siempre es la mirada del desprecio en el escenario de la política argentina, donde es más fácil hablar mal de todos, en donde el esquema de la destrucción es masiva y general. En cambio, en Estados Unidos hay algunas referencias todavía en el plano institucional donde un senador es escuchado. Bueno, a mí me escucharon. ¿Y cuál fue mi mensaje? Fue un mensaje de que Argentina tiene salida y de, no hay default. Y de que el peronismo va a cumplir si le toca gobernar. También lo dice Cristina. Bueno, y de hecho, en general siempre el peronismo se ha hecho cargo de las situaciones de endeudamiento. Lamentablemente para ella, no haber resuelto la cuestión de los holdout es una mancha que indudablemente le cuesta mucho remontar. Si hubiera cerrado ese tema, creo que la mirada podría ser otra sobre ella. Bueno, convengamos que tampoco era fácil. Porque estuvieron a punto de cerrarlo, sí, estuvieron todos los bancos argentinos, estaba Frávega ahí, presidente del Banco Central, el acuerdo estaba hecho. Bueno, porque a veces encontramos el camino más fácil. Este camino de las emociones. Pero vos estabas en ese gobierno. Pero yo era senador, a ver, el gobierno el país es hiperpresidencialista. Yo no tenía facultades para cerrar ese acuerdo. A vos te consta eso, es casi un concepto elemental. Lo que digo es que el camino que eligió ella en ese momento, con los muchachos de la Cámpora, con Kicillof, fue este esquema patria buitres, ese esquema emocional, de las emociones de la cancha de fútbol. Y eso te lleva siempre a la perdición y a la derrota. O sea que había que pagar todo. O sea que había que haber acordado, porque como cerraste con el Club de París, cerraste con YPF, si cerrabas holdout, cerrabas todos los problemas del endeudamiento externo de la Argentina. Había que haber cerrado. Y además creo que hubiera cerrado en mejores condiciones que las que cerró después el presidente Macri. Dos preguntas finales también con algún nombre y apellido. El acuerdo con los radicales. Se supone o se habló de que implicaba llevarlo a Lustó de algún modo.
por decir... ¿De parte de quién? ¿Del gobierno? No, de parte de los radicales con la... No, bueno, Lustó tiene esa rara cualidad de que puede jugar en River una figura o en Boca. joven interesante. En el plano de la política argentina me parece una figura con futuro, con presente y con futuro. A mí me gusta hablar sobre cosas ciertas, no me gusta hablar sobre encuestas que hacen escenarios, no son encuestas. Escenarios de balotaje. Argentina es un país extraordinario. Una encuesta de estos sistemas de software, Sí. la mayoría son truchas, escenarios ficticios, con balotaje que no se sabe quiénes van a ser los candidatos finales, y generan una conmoción en la Argentina y en el mundo. Es extraordinario este país. Y los medios la difunden como hechos ciertos. Es realmente increíble. Bueno, cuando a uno les va bien en las encuestas, uno las reconoce, ¿no? La verdad que son todas relativas. Muchas de ellas son instrumentos de acción política. Miguel, te agradezco. Te regalo un libro del amigo Carcaño y de su padre, es un manual sobre el Estado, una obra que presentaron recientemente, Eric Carcaño, un hombre joven también, fue embajador en Francia. Sí, también de la línea Cristina. Bueno, hoy está conmigo, me está acompañando, está trabajando conmigo en el Senado y además es una figura muy interesante. Y muy capaz, porque su padre también escribió mucho sobre economía. Miguel, muchas gracias. No, gracias, Roberto, que te por vaya la bien, invitación. que te vaya bien en Vaca Muerta. Y a ustedes los espero en un minuto nomás con Martín Redrado, que va a complementar esto que dijo acá el compañero Pichetto, de que no va a haber default. Un economista profesional, serio, que se va a vestir con la camiseta argentina para decir que no hay default, pero nos puede indicar si verdaderamente la Argentina va o no a la quiebra. Gracias, gracias. Gracias, Roberto. Un minuto nomás, Redrado. Bien, tenemos la ventaja acá de contar con Martín Redrado, que mañana nos va a decir si hay que comprar o vender dólares, después las nuevas medidas que tomó el Banco Central, el gobierno Macri, que Macri hoy va a dormir tranquilo, es toda una novedad, ¿saben? Sin lexotanil ni todas esas cosas que tenía que tomar, porque tuvo una jornada medianamente estable cambiaria. ¿Esto dura? Como todo tensión o crisis cambiaria, una pelea, una batalla todos los días. Entonces hoy podemos decir que el gobierno ganó la batalla de las expectativas, pero todavía no ganó la guerra. La guerra se gana cuando realmente le demostrás al mercado que tenés todos los instrumentos Martín, para acá nadie quiere ganar la guerra. Acá lo único que no quieren es cancha rayada. Estamos... Bueno, pero con el mercado siempre tenés que jugar una pulseada. Y la pulseada, a tu pregunta, es: esta es una batalla que la ves todos los días. Hoy le fue bien, mañana tendremos que ver. Es decir, aquí cuando vos tenés una crisis de esta magnitud necesitas actuar en tres frentes. El primer frente es en el mercado contado. Ellos no operaban hasta el día de hoy. Hoy no lo hicieron a través de bancos públicos. No dieron la cifra de reservas, algo que siempre se va todos los días, con lo cual, pues es que el Banco Central puede hacer a otros intervenir, sí, claro, o la banca pública, usando Banco recursos dólares que son del Banco Central, pero no apareciendo la venta directamente. Pero digo, son tres frentes lo que tenés que trabajar en forma simultánea. El mercado contado, el mercado futuro. Hasta ahora venía usando el mercado futuro y las balas no alcanzaban. Hoy empieza a agregar el mercado presente, el mercado contado. Falta el mercado de títulos. Hoy el gran tema que tiene que enfrentar el gobierno, y me parece que le falta a este programa, digamos, para atacar la crisis cambiaria, es darle la capacidad al Banco Central de recomprar títulos. ¿Pero no están recomprando a través del ANSES? Sí, pero están haciendo, vos sabés que ANSES tiene normas muy estrictas, entonces lo hace con cuentagotas. Y a vos, el que está enfrente tuyo, te va contando las balas que tenés. Si vos vas tirando las balas de a uno, claramente no, esta batalla no la ganás. Ahora el fondo decidió, bueno, te acompaño y tenés una batería de balas para enfrentar la situación. Ahora, esto que parece una nimiedad, sí. A Macri casi le cuesta la presidencia. Sí. ¿Por qué tardaron tanto? Porque el gobierno se abrazó creyendo que podía alquilar la credibilidad que le faltaba a su programa económico en Washington. Y el programa de emergencia que surgió de Washington no tuvo credibilidad ni externa ni interna, porque el riesgo país desde el programa con el fondo, el programa 1 y el programa 2,
siguió creciendo, porque la confianza interna no la tuvo. Entonces dijo a su equipo económico, hagan todo lo que dice el fondo. Y esto es un error. Lo que hay que hacer con el Fondo Monetario es ir con un programa en la Argentina, fijar las prioridades en la Argentina y después hablar, negociar, sentarse. A mí me tocó muchas veces hablar con el predecesor de Alejandro Werner, que era Anup Singh, y no ponernos de acuerdo en el tipo de cambio flotante y lo que yo estaba convencido que había que hacer, que era un tipo de cambio flotante administrado. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones ideales, porque Argentina tiene una cantidad de distorsiones de precios relativos que vos decís, en un país donde tiene sus variables en equilibrio, es posible tener un tipo de cambio flotante, no como era en la Argentina. Creo que aquí no hubo una discusión de fondo y un equipo que se vio con un viento en contra, se abrazó al fondo y el presidente que les dijo no se muevan una coma de los que les pide el fondo. Ahora, al margen de esta pequeñez, en realidad hicieron lo que quiso hacer Caputo y casi le costó estar al frente del Central. En alguna medida vos también en algún momento dijiste yo no voy a vender reservas. Sí. Todo este fenómeno, toda esta cuestión generaba un clima de incertidumbre. Ahora estaba viendo hoy un informe del JP Morgan que dice que hay que posicionarse en pesos. ¿Cómo es esto que un banco de esas características, inventor de los Prat-Gay de turno, creo que de Caputo también, de repente cuando todo el mundo está, bueno, hoy al dólar no, pero el dólar es el dólar, te dice hay que posicionarse en pesos? Sí, quizás te digan en pesos ajustados por inflación porque le juegan a la inflación. Está claro que uno de los temas que el gobierno viene perdiendo 10-0 sí, bueno, supongo es que no dirá con la inflación. Que compren dólares, pesos no, y los pongan en la caja de seguridad. No, puede ser atado a Batlar también. Depende cuál título. Es decir, un título hoy atado a tasa de inflación te permite tener cierta cobertura. Pero muchas veces los bancos tienen posiciones en títulos que han tomado anteriormente. Siempre hablan desde su propio interés. Esta idea, siempre a mí me dicen, no, los departamentos de investigación de los bancos tienen la muralla china entre la gente que negocia títulos y la gente que escribe informes. Y esa muralla china, yo empecé mi carrera en un banco de inversión, Salomon Brothers, yo sé que esa barrera no existe. Con relación a barreras o no barreras, la realidad es que hasta ayer, o hasta el viernes pasado, de repente en Argentina había una crisis, hay una crisis fenomenal, creciente, acelerada. Porque lo que creo que pasó hoy es que se frenó un poco la aceleración. Un torniquete. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasó que se precipitara tan rápido? Que el fondo se dormía, que las autoridades económicas argentinas también. Pero ¿qué es lo que levantó? Nadie puede creer seriamente que te digan que es porque viene Cristina. No, a ver, hubo una serie de errores. Lo que uno puede decir es que el gobierno estaba preparado, Roberto, para el ingreso de capitales. Y cualquier hacedor de políticas públicas, esté sentado en Kuala Lumpur, en Nueva Delhi, en Pretoria o en Brasilia, hoy lo que tiene que hacer, ministro de Economía, presidente de Banco Central, es prepararse para el ingreso de capitales que te aprecia tu moneda y también para la salida de capitales que te deprecia tu moneda. Entonces lo que tenés que generar es políticas contracíclicas. Cuando entra mucho ingreso de capitales tenés que absorber como para que el tipo de cambio no se aprecie mucho, porque pues, todos tus productos se vuelven caros, tenés un desbalance comercial. Y este equipo estaba preparado para el ingreso de capitales. Le vino una brisa en contra, esta idea de que se venía la inflación en el mundo, había que subir las tasas de interés y se fueron a boxes. Sin solución de continuidad. Yo estoy convencido que había una cantidad de alternativas tocando puertas de bancos asiáticos, de bancos europeos, y en realidad eso generó una crisis de confianza. Vos decís que la negociación con el Fondo Monetario no ha sido buena, pero la verdad que si uno tiene que mirar... Y apresurada. O sea, mala y apresurada. Ahora, yo me pongo del lado que miro la pantalla y veo que al país que más plata le han dado es a la Argentina, que el país que le cambia los planes que el propio fondo dice es la Argentina, que sigue yéndose al demonio y sin embargo el fondo está ahí atrás empujando, dándole y ahora le generó esta facilidad que le han dado y se lo dan a la Argentina. Negociarán muy mal, pero los resultados, digamos, en términos de oficio, son realmente sorprendentes. Pero vos si cada 3 semanas cambiás las medidas
quiere decir que estás haciendo un proceso de prueba y error. Estás haciendo un tiro al blanco y pegás un tiro afuera, un tiro más o menos. Es decir, no se puede, o sea, para generar confianza, lo que tenés que mostrar es que vas en un sendero correcto, que sabés hacia dónde vas y no que un día decís no a la intervención cambiaria, el otro día sí, el otro día pones una banda, ahora cambiás la banda. Bueno, por más que sea con el fondo, sin el fondo, lo que da la impresión es de que no sabés a dónde vas. Y si no sabés a dónde vas, no hay viento que te lleve a ninguna orilla. Ahora, la Argentina ha tenido superávit primario en el primer trimestre. Sí, no va a tener superávit primario en todo el año. Bueno, va a tener un déficit de 0,5. Hablame de lo que está pasando y de lo que pasó. Después, ¿cómo va a venir después? ¿Qué sé yo? De eso vivo, Roberto. Así que... Bueno. Los ingresos han superado a los egresos. Sí. El saldo comercial, sé todo lo que acompaña. Todo, porque finalmente termina siendo una miseria. Pero lo cierto es que tenés algunos datos más o menos relevantes, como que le vas a dejar la mesa servida al que viene. No tanto, porque, a ver, si uno ve debajo de esos números que vos estás explicando muy bien, miremos el tema fiscal, por ejemplo. Los subsidios económicos en marzo de este año, los subsidios económicos es lo que se le paga a la energía, producto de la devaluación, crecen un 80%, marzo contra marzo. La asignación por hijo va a crecer en abril contra abril del año pasado, 46%. El gasto público crece un 33%. Los aportes patronales, lo que nosotros contribuimos todos los meses para sostener el sistema jubilatorio, crece un 26%. ¿Qué es lo que quiero poner de manifiesto? Cada variable crece por su lado. Una al 80, otra al 20, otra al 40. Un programa económico lo que requiere es que toda la botonera que tiene el gobierno, todas las variables macroeconómicas que tiene, tema fiscal, monetario, políticas de ingresos, todas vayan en una misma dirección. Si vos no tenés esto, lo que tenés es mucho... que tener un ministro de Economía. Por supuesto, un ministro de Economía o alguien que tenga la capacidad de tener una visión de equilibrio general. Acá una de las cosas que ha fallado a mi juicio es que vos no podés hacer política económica mirando como si fueran silos de granos, donde cada silo es independiente. Me estoy refiriendo a los antiguos silos de semen, no a los silobolsas, sino a los antiguos silos o... para decirlo más en términos sociológicos, compartimentos estancos. La realidad no tiene compartimentos estancos. Vos si subís impuestos tenés un impacto sobre el consumo, tenés un impacto sobre la pobreza, tenés un impacto sobre la realidad económica y social. Y aquí se vio la política económica como en compartimentos estancos y así no fue. Con relación a lo que empezó hoy, que son los precios congelados esenciales, o vaya a saber cómo son realmente, esa medida, a tu juicio, ¿qué significa? Bueno, ahí tenés también un poco, me preguntabas las cosas que han pasado. Un gobierno que viene diciendo no a los controles, que ha tenido secretario de Comercio que se han mofado de estos temas y de repente toma estas medidas. Lo que a mí me dicen inversores del exterior con los que hablo todos los días y que me preguntan sobre la Argentina es... ¿Realmente ustedes creen o el gobierno cree que con estas medidas va a tener un programa antiinflacionario? Y se matan de risa, porque entonces dice realmente el nivel de confusión que tiene el gobierno. Si cree que con 64 productos va a controlar la inflación, ahora está claro, la gente le pedía que hiciera algo. Cuando venía Durán Barba con las encuestas le decían, hagan algo. Bueno, hicieron esto, pero con 64 productos que... todavía no están en las góndolas, porque hay algunos productos que faltan, y eso también es importante, porque la credibilidad del gobierno está en juego. Mi mamá, que tampoco hay un intérprete de eso. Bueno, pero mi mamá que no solamente me pregunta a mí de macroeconomía, pero va al supermercado y va a ver que los fideos no están, va a decir, le sigo perdiendo confianza al gobierno del presidente. Entonces, ojo también con estas cosas de la implementación, que este gobierno tiene mucho déficit en términos de ejecución. Ahora, esa contradicción del cierto control que impera, aunque sea sobre 64 productos, en última instancia, un organismo como el Fondo, ¿por qué lo habilita? Lo habilita porque no va al centro de sus políticas, de sus políticas públicas. Vos sabés que los economistas llamamos al Fondo Monetario, las siglas en inglés son IMF, bueno, Fondo Monetario Internacional, pero decimos que en realidad es principalmente fiscal. En sus siglas en inglés, it's mainly fiscal. Es decir, el Fondo Monetario tiene una visión
fiscalista en general de todo, y por lo tanto vos lo que tenés que cumplir, y lo digo también hacia adelante, porque Argentina necesita hacer reformas de fondo, lo que hay que trabajar y hay que ingresar en una nueva etapa en la relación con el Fondo Monetario es mantener la disciplina fiscal. Con fondo, sin fondo, pero seguramente tiene que ser con el fondo, pero esto es lo que te pide el fondo. Después, si vos querés hacer cosas en el margen, el fondo no te lo va a negar. O sea que vos podés tener excesos mientras no afecten... Mientras cumplas la pauta fiscal, fundamentalmente, fundamentalmente. Y por supuesto, la parte fiscal y la parte monetaria. O sea que Macri le saca a otros para compensar lo que demanda el fondo. A ver, no te sigo ahí, claro. Sacó atrás. Gasta, digamos. No gasta ahí, con el control de precios no gasta. Bueno, no, digo, no. Alguien lo paga. Sí, lo están pagando las empresas en términos de su rentabilidad y seguramente, como nadie hace filantropía, lo que pierden en estos productos lo ganarán en otros. En definitiva, lo paga el sector privado, pero no lo paga el sector público con sus cuentas de ingresos y egresos, que es lo que mira el Fondo Monetario. Una pregunta con relación a Massa. Sí. No tanto por él, sino por esa medida que propone que se le aplique un mayor impuesto a la gente que tiene capital colocado en el exterior, declarado legalmente. ¿Cuál es el sentido de un castigo o una amenaza en ese sentido en un momento en que verdaderamente, no sé, por ahí hay gente que demanda eso, yo no lo conozco, pero eso no afecta un poco al movimiento del posible ascenso que tenga la economía argentina? Yo estoy convencido que hay que hacer política económica con incentivos, que las políticas económicas que funcionan en la Argentina y en el mundo es cuando vos incentivás a la gente a que haga algo. Si vos querés que la gente invierta en algo, bueno, bajale los impuestos. Si vos querés que traigan el dinero hacia la Argentina, dale facilidades para que lo puedan traer. Porque cuando entras en temas de coerción, siempre el dinero se filtra como el agua, se va hacia distintos lugares y no va hacia el lugar donde querés. Entonces, un programa económico bien concebido que debe tener incentivos, yo estoy convencido que tiene que empezar por una reforma impositiva, que baje la carga tributaria, que simplifique los 163 impuestos que tenés a nivel nacional, provincial y municipal. No deberíamos tener más de 10 impuestos, que sean fáciles de cobrar, ampliar la base de tributación y generar incentivos. Incentivos para aquel que invierte, para aquel que trae sus capitales del exterior, para aquel que busca innovar y crear nuevos productos. Ahora, vos estuviste cerca de Massa bastante tiempo, ¿y este tipo de cosas no las conversaron? No, en su momento teníamos un programa económico que lo hicimos con Roberto Labaña, pero bueno, eso fue un altri tempi, ahora cada uno, yo estoy en la profesión y tratando de generar... ¿Tampoco estás con Labaña? No, yo estoy en los temas de Fundación Capital. Creo que se pueden hacer muchos aportes, como hoy, por ejemplo, que podemos dejar algunas ideas sobre la mesa. Y estoy más focalizado en los contenidos, es decir, qué tipo de reforma tributaria hay que hacer, qué tipo de programa antiinflacionario hay que hacer. Y ya a esta altura del partido, Roberto nos conocemos hace mucho tiempo, ya ha sido presidente de la Comisión de Valores, secretario de Educación Tecnológica, vicecanciller, presidente del Banco Central. Creo que mi aporte al sector público ya lo he hecho como funcionario, como servidor público. Bueno, pero eso, perdóname, también estuviste casado. Eso no impide para que te vuelvas a casar. Eso sería el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Martín, bueno, y ya te doy el vino. Y te dejo esto, que lo hicimos, bueno, tiene el prólogo de Roberto Labaña, que es un libro que ya lo escribí hace 3 años, pero está más actual que nunca. Ahí está. Te agradezco a vos. Placer. Les agradezco a ustedes que hayan asistido a esta interview y les propongo que en un ratito conversemos, en un minuto nomás, con Abel Pose. Especialmente, no sé si él querrá hablar de eso, pero sobre el ingreso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner al gremio de los escritores. Que la verdad que no sé, una persona que era una emperatriz, que hacía todo, ¿cómo no estaba ahí? Vamos a ver qué nos dice Pose al respecto. Hay bastante para hablar, porque el libro de Cristina tiene material de todo tipo. En un minuto nomás. Gracias, Martín. Gracias a vos. Digamos que es una presencia requerida en este programa. Además se debe sentir bien porque viene. Abel, tenés una nueva compañera en el ejercicio literario
que Sí. es la doctora de Kirchner. Con mucho más éxito que cualquier escritor argentino, pienso. Pero con los derechos de autor ya embargados. Sí, son muchos, me imagino. Pero se van a depreciar porque ese dinero tendría que manejarlo muy bien el juez que Seguramente se lo va a cuidar. se lo va a cuidar, se lo va a invertir bien. Y Se entonces lo- ella va a o le estar puede tranquila. preguntar a ella en qué quiere que El se lo Estado invierta. maneja bien los Exacto. bienes de los ciudadanos. Bueno, te saqué de la pregunta inicial, que era esta nueva compañera literaria que tenés. Bueno, en realidad los políticos tienen mucho, pero caen siempre en defenderse a sí mismos y hacer una demagogia final de su personalidad. Nunca son crudos en algunos temas que son los que dan verdad a un libro. La verdad de un libro es cuando la intimidad del autor, él arriesga y se mete en cosas que sabe que son la verdad, pero que no va a salir bien parado, que arriesga. Los políticos en general, cuando escriben libros que duran muy poco en la vida política, en la vida literaria, porque la política los come demasiado, es una cosa muy personal. Ahora, en el Ahora, libro los este yo no lo leí, así que no puedo hablar. Ah, ¿no leíste? No lo leí. Pero yo te traje acá nada más Para- para que hablara de ese libro. Bueno. Habrás escuchado. Sí. La verdad es que yo te digo que en una personalidad como la de Cristina, un libro puede ser muy interesante, por el anecdotario, las contradicciones, los puntos flacos que uno en político no se da cuenta, que tal literatura, cuando la expresás o que la dictás a alguien o que la escribís vos mismo, si vos no sos un profesional, la literatura en un libro de 400 páginas te lleva... Estos son 600. Sí, bueno, peor. Más. Te lleva. Casi un discurso de... Claro, pero es que ella es así y tiene una vida muy... Yo creo que tiene una vida personal muy fuerte, ella cree en sí misma y entonces esto enriquece lo que puede dar. Pero lo importante es que a veces los políticos caen en la recomendación filosófica o política y entonces te aburren. Caen en Bueno, Duhalde ha publicado, ocultamiento. uno que conocés, que es Duhalde, debe haber publicado 40 libros, editó 40 libros. Sí, pero La vos verdad. sabés que tiene uno interesantísimo, que casi te iba a traer el original. ¿Lo escribiste vos? No, por Dios. Duhalde escribe los libros y tiene muchos. El libro este es El poder moral. Él, tomando la figura el gran médico que se suicidó, Favaloro, tomando la figura de Favaloro y la carta de y los documentos que dejó Favaloro, él tiene un impulso como político de decir algo parecido. Él tiene una mala impresión, Duhalde, de la clase política argentina. Lo dijo con todas las palabras y feas palabras, incluso los insultó. Esta idea de que la política tiene un peso tremendo de amoralidad en Argentina, la escribe en un libro que parece un manual, te aseguro que es como un manual que tienen que leer todos los políticos de Argentina. Porque tomando el ejemplo de Favaloro, él se siente compenetrado de que el sacrificio de Favaloro no tuvo resultado en Argentina. En Argentina nada moral es vinculante. A vos te dicen, bueno, este tipo se robó 10 millones de pesos ayer de la caja, y vos decís, no, te olvidás. O sea, los argentinos hemos recibido el tema de la corrupción como algo que es connatural Por eso al desorden argentino, lo que quiera. Por eso no aparece, digamos, como un elemento determinante Claro. en las encuestas. Claro. Porque es una pregunta bastante No les lógica interesa. en Y relación... en las condenas. Bueno, en las condenas, aparte, porque, bueno, digamos, dejemos hacer al derecho, pero la información que se ha vertido sobre hechos corruptos, y me refiero a este gobierno, al gobierno que pasó y a este gobierno también. Y sin embargo es como que a la gente no le interesa, No les es como una interesa. condición genética de la Argentina. Pero la moralidad entre una barrita de amigos, si alguno roba algo, es un vivo, estuvo muy bien. O sea, la viveza es la hija bastarda de la inteligencia. O sea, la viveza es ese episodio que vos lo elogiás por la rapidez. Hay inteligencia también, pero inteligencia pervertida. El elemento moral que tiene que distinguir entre un acto inteligente y un acto malo hecho por una persona también viva, pero no inteligente, la inteligencia controla la viveza. En Argentina no, la viveza supera la inteligencia o la integra.
Ahora es terrible porque vos pensás que en el ¿Eso orden, que es español, en los italiano? colegios, en todas partes. No. Mirá, a mí me sorprendió una vez en Europa cuando yo estudiaba que el robo, por ejemplo, de 2 tenedores en una mensa de estudiantes era una cosa que estaba muy mal vista. Y esto es muy raro. Para nosotros, en una viveza, formarse el juego para los que un día el tenedor, otro día la cuchara. En cambio, en Estados Unidos, en Europa... Bueno, vos tenés un juego de Maxims en tu casa. Sí. Supongo que lo armaste así. Y bueno, claro, uno hace lo que puede. Según si eres embajador, tenés más facilidades para llevarte algo de plata, por ejemplo. Pero te digo, por ejemplo, una vez un embajador argentino en Perú hizo una fiesta para argentinos y había dejado la platería peruana, que siempre es decorativa y es un palacio tan grande, que había ceniceritos, santitos, lo que quieras. Desapareció todo, le quedaron 2 o 3 piezas de plata de esas de decoración. Y es así, el argentino es así. No tenemos un sentido moral integrado, eso es lo que quiere decir Duhalde. En ese libro te va a interesar, porque es muy curioso, porque desde la figura del que se sacrificó a muerte, a los 77 años se pegó un tiro en el corazón, hablando de los propios médicos de él que le decían que él ya no operaba más, para que ellos pudieran recomendarle un buen médico amigo y cobrarle. Pues Favaloro operaba, la operación no la cobraba la estadía nada más de los enfermos. Bueno, pero volvamos a Cristina, que alguna vez pasó por el Instituto Favaloro también. Sí. Le revisaron la cabeza bastante. Y a este fenómeno del libro, de su personalidad inalterable, porque uno lo mira en el libro y es igual. Tiene una enorme fuerza. Una enorme fuerza, pero vos imaginás que ella tiene la duda tremenda, imagino yo con bastante... Yo creo que estoy aproximado a la certeza con él, mirá qué arrogancia. Y yo creo de que ella sabe que tiene un enorme capital, que es el premio más grande que se le puede dar a un político argentino, es esa masa que te vota masivamente después de años y te va y te pone el voto. Eso es un elogio casi, un sentimiento de poder latente, pero cuando tenés que pasar de ese poder potencial a la realización política, Cristina es muy difícil que pueda imaginar un libreto para entrar de nuevo en el poder. Manejó con su marido y después sola un poder que era muy especial, que fue muy desquiciado. Bueno, el poder de ella es heredado. Ahora, el poder de ella es heredado, pero de todas maneras, ese poder que tiene, no encuentra, me imagino yo, otra persona que la pueda interpretar para algo distinto que Kicillof. Y este es el problema que debe tener. Es muy difícil para Cristina entrar con los tapones, sin los tapones de punta en la realidad. Bueno, pero independientemente de eso, lo cierto es que ella, por un extraño misterio que quizá vos me lo develás ahora, tiene una capacidad, una captación absolutamente extraordinaria de... Sin hablar. Sin hablar, bueno, creo que si habla, digamos... Y eso va a ver el peligro cuando lea el libro, te voy a decir. Porque yo temo siempre de la gente que escribe, porque contradice lo que es en la imagen. Es muy común eso. O pone algo que es desagradable, arriesga mucho una persona. Ahora, el éxito de ella no en el del libro, porque en última instancia, no sé, por ahí vende 300.000 ejemplares, que es una monstruosidad en la Argentina, pero lo más probable es que no sea así, pero no importa. ¿Cuál es el fundamento del éxito, de la atracción de ella sobre...? Y ahí lo ves. ¿Quién le va a ir a comprar un libro, por ejemplo, si escribiese alguno otro de los candidatos? Si escribe un libro que no sea técnico, lo compra muy poca gente. En cambio, el libro de ella contiene cosas de ella, humanas. Pero entonces, me importa la gente va rápido. Lo del voto de ella. Porque esto es parte del voto. Sí, pero el voto de ella, te repito, es biológico. Acá la situación económica, social es pavorosa. La gente no lo quiere ver, o sea, la gente del gobierno no lo supo ver, no lo supo manejar.
y no hay esperanza para nadie más que el voto de Cristina. Acá el cambio se basa en la posibilidad del voto de Cristina o las consecuencias políticas de la presencia de Cristina, pero para que haya otra cosa, otro camino, el caso del camino al medio que se está consolidando ahora. Sí. Recién estuvo Pichetto, pero con Labaña y mucha gente. Ese camino al medio va a tener que hacer lo que tal vez no sepa hacer Cristina cuando tenga poder. Ahora, Cristina en el fondo tiene otra salida, que es la de quedarse con la gloria de ese reconocimiento, ir formando un partido de opinión o de vida política, y tiene sus hijos, ya verá qué hará. Pero de todas maneras, el hecho de que ella se sienta obligada ahora a entrar en la... Yo creo que no debe ser muy feliz. Perdón, ella está haciendo un enorme esfuerzo para eso, pero lo que me... La decisión final tendría que tener un programa, una palabra, una idea de algo que va a ser nuevo. No sabemos qué puede Lo que ella te puede contestar, porque hoy no lo tiene Labaña, no sé... No, si Labaña más... lo tiene, pero no lo dijo todavía, pero tiene una idea de centro. Y ella por ahí también lo tiene, o hace que se lo escriban. Sí. Pero lo que me interesó es la naturaleza de ese voto biológico que vos decís. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en una cuestión de simpatía carismática, después en un episodio social de que te beneficiaron, y después el peronismo la gente no lo entiende. Hay que entenderlo definitivamente. El peronismo es el único recuerdo que tiene la clase pobre, humilde, verdaderamente pobre, de recibir dinero y mejoría social en un gobierno. Este recuerdo es inolvidable para ellos. Es la gente que te hizo bien. Ahora, esa fuerza secreta del peronismo que invade a tantos hombres de la vida política, que no fueron a veces los chicos que recibieron un juguete por correo, esa fuerza del peronismo es innegable y está ahí. Entonces no la pueden entender. Ahora, ese voto biológico al revés tampoco lo observa Macri. Bueno, no, Macri es diferente. Macri es un hombre que entró con el poder y creyó en el poder del dinero, y entonces estamos todos como ese jugador impenitente que puso toda tu fortuna, la tuya y la de él, a colorado y le salió negro, o a negro y salió colorado. Estamos esperando el resultado final del fracaso casi de esa vida económica. Cambió el mundo exterior, es verdad lo que él dice, pero él tendría que haberlo previsto, sus amigos, todos esos cerebros maravillosos de la riqueza, tendrían que haberse dado cuenta que cuando sube Trump algo va a cambiar en Estados Unidos. Y lo que cambió fue que de una economía donde el interés era cero, ¿no es cierto? Y un interés 0,25 te daban, pasó a ser un interés importante, donde todas tus expectativas, si vos jugabas a la carta de que Argentina iba a recibir una enorme masa de capital, que vos lo contratabas y que te comprometías a muerte, como se tuvo que comprometer después con el Fondo Monetario, si esa masa de material bien usada era como riqueza con la cual vos ibas a recrear un nuevo esquema del país en su vida política y económica, ibas a ir a un liberalismo verdadero. Los argentinos no somos liberalistas, somos estatistas, creemos todavía más en la economía de la sociedad que en la economía del individuo puro. No tuvimos nunca la experiencia nosotros que tuvo Estados Unidos en el sentido del... Más allá de que si se cae Macri o no lo eligen, todo el mundo va a decir que es porque era liberal. Claro, claro. El liberalismo, por ejemplo, acá está mal visto porque en realidad Argentina, el mayor efecto de la vida social argentina la creó el Estado. No te olvides que la generación del 80 eran todos los grandes presidentes. Exacto. Cuando vos hablas de la generación del 80, no ahora Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Entonces, y ahora no hay ningún presidente. Nombrás presidentes. Claro. Y sobre todo cuando llega Roca, decís es el gran organizador. Tres presidencias de Roca encuadran la vida argentina para años, incluso para el peronismo a veces. Te saco en esta pregunta final del tema por una cuestión, digamos, que me parece bastante curiosa. Es decir, la gente del PRO esencialmente suelen hablar del filicidio que se ha cometido con los jóvenes argentinos por parte de los mayores. Ahora, está este fenómeno de que Macri denuncia a su padre
Sí. Y de que de pronto el ministro Dietrich aparece su padre y objeta todo esto. Sí. Ahí lo que me parece que hay más un parricidio que un filicidio. Estoy más con Ambrose Bierce que con la teoría de Raskowski. En realidad es un parricidio, pero en el fondo acá hay algo mucho más grave, que toda una generación de gente que rompió con los padres. Si vos ves bien toda esa masa de jóvenes mal orientados, que no repiten jamás la profesión del padre, que no estudiaron a fondo, que se largan, prefieren la aventura y la convengamos que en la época de las formaciones especiales también era una ruptura con la madre, esencialmente. Ahora, ¿sabés qué dicen los chinos? La solidez del mundo está en la rodilla que se vincula las dos partes de tu pierna. El día que la rodilla se rompe, quiere decir que el hijo se separa del padre, atajate porque cambia toda la sociedad. Acá en Argentina tenemos una situación de desvinculación. Mirá que los jóvenes, por ejemplo, no te hablan de política aquí, no crean un partido, no tienen un fervor. No te estoy hablando de lo que pasó con Montonero, estoy hablando ya de un fervor, de una definición seria, pero nada. Néstor es una fuga al Estado. Impostó el tema de la cámpora. Y bueno, e impuso el tema. Ahora, Macri ni se le ocurrió algo parecido, porque por ahí hay jóvenes que podían haberlo seguido. Claro, no creo eso. Bueno, estarían arrepentidos como la mayoría de la gente. ¿No? Falló la política. Ahí está. Te doy el vino de la casa, te agradezco. Yo te cambio vino por un gran libro. Ahí está. Mira, es este. Mira qué maravilla. Un gran libro tuyo. En Venecia. Ahí está. Sí. Claro, mucho mejor que morir en Venecia. Vas a estar en Venecia varios meses, tal vez, adentro de ese libro. Y vas a estar con Borges en Venecia, vas a estar con Sábato. Perdóname, me estás hablando como si no lo hubiera leído. Ah, no, ya lo leí. Sí, por favor. Bueno, mientras tanto nos despedimos, por favor, delicado a alguna de las personas que lo va a pedir, y los veo el próximo lunes, y confío en que se hayan entretenido con este ejercicio. Muchas gracias. Hasta el lunes. Pájaro herido, vuela como un dron sobre el... En Líderes, un reportaje a Diego de Leone, CEO de Natura para Argentina y vicepresidente de Cambras. Buscamos, dada la situación y dado el contexto, estar lo más cerca posible de nuestros clientes. ¿Qué hace una empresa de triple impacto orientada a lo económico, lo social y lo ambiental para salir adelante en contextos de crisis? Y hay muchas empresas haciendo muchas cosas muy válidas en este frente. El secreto de trabajar con calidad y de mantener los precios. Junto a una fuerza de ventas con 190.000 consultoras de belleza. Diego de Leone, desde las oficinas centrales de Natura en Argentina, habla del modelo de una empresa de origen brasileño, sustentable, ágil e inclusiva, con 25 años en nuestro país. En exclusiva.